Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Semana caliente esta que tuvimos, pero finalmente la situación se normalizó y esperamos que para bien del país las cosas marchen por el camino que deben marchar, hacia un entendimiento, hacia un reencuentro de las partes del conflicto y hacia un entendimiento del Estado a sus ciudadanos. Porque lo que yo veo es que pareciera que hay dos caminos que cada vez se alejan, y eso es malo para este país. Por ejemplo, cuando grabo este programa un día jueves, dice que el Nacional, el pueblo no abandonará la calle hasta que se logre el revocatorio. El Universal dice renovarán decreto de emergencia económica y marcha opositora fue retenida en la Francisco Fajardo. Ahí fue donde le tiraron unas bombas con pimienta a el gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Veo en el mundo de negocios que Pfizer y Coposa firman acuerdos de alimentación con el gobierno, me imagino. Y también se refieren al decreto de emergencia económica. El ministro Perabá anuncia ajuste de precios de alimentos. Unión Nacional para Conciliar la Paz, dice el periódico Vea. Y el nuevo país se calienta la calle, peor fue el remedio que la enfermedad. Una marcha que pudo haber sido pacífica terminó atrompada por la represión de los cuerpos de seguridad. En una época, Gonzalo Barrio decía las trompadas estatutarias. Y tengo como invitado a Juan Pablo Alarquiaga, presidente de Conindustria, porque está muy caliente también el tema de los precios, el tema del decreto de emergencia económica y las medidas que está anunciando el gobierno nacional para mejorar la producción nacional. Bueno, Alarquiaga, ¿tú crees que realmente estas medidas que acaban de anunciar tu compatriota Pérez Abad van a contribuir a mejorar la producción del país? Bueno, fíjate, Carlos, primero que todo creo que debemos manifestar una preocupación muy intensa por todos los sucesos que se están dando en el país en torno a los saqueos que está habiendo como consecuencia pues, de la desesperación que produce el hecho de no conseguir muchos productos. Yo creo que llegar al extremo de tener saqueos por hambre es una circunstancia de país absolutamente de descontrol absoluto, de incapacidad absoluta de poder surtir a los venezolanos con los bienes que los venezolanos regularmente requieren, ¿no? Y que se trate de corregir esto por la vía de la represión y no por la vía del cambio de políticas económicas, me parece que además es la forma incorrecta. Yo creo que los ciudadanos todos requieren bienes para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo sus actividades regulares de vida y requieren unos precios a los cuales poder acceder además a esos bienes que se van consiguiendo, ¿no? En ese orden de ideas, las medidas que se han manifestado en estos últimos días por parte del Ejecutivo Nacional sobre el ajuste de precios de algunos alimentos, no sé exactamente cuáles alimentos se le va a ajustar el precio, ni en qué magnitud se le va a ajustar el precio, y así como las medidas de acuerdos con algunas compañías aisladas. Yo creo que, bueno, qué bueno que algunas compañías aisladas puedan conseguir condiciones en las cuales poder seguir operando, seguir supliendo de bienes a la población y poder seguir manteniendo los puestos de trabajo de sus trabajadores. Pero es que esas medidas aisladas no responden a la naturaleza de la economía en su conjunto. Fíjate, aquí tenemos un problema muy fuerte de déficit fiscal que ha impulsado una monetización de la economía, una emisión inorgánica de dinero que ha creado la inflación por la cual estamos pasando, ¿no? En la medida en que... Estamos hablando de 50% este mes.
Bueno, estamos hablando para los últimos 12 meses, Carlos, pero 700. oficialmente, 396%, creo recordar que era. Y el para año los que va a últimos, terminar, según dice el bueno, Bolívar, en 700. los pronósticos dicen 700, ¿no? Lo cual es una cosa dentro de la cual tú bien sabes que es muy difícil vivir. No hay ajuste de sueldos, no hay incremento del salario mínimo que alcance como para que las personas puedan subsistir en estas condiciones de inflación que estamos teniendo. Entonces, en la medida que tú no vayas corrigiendo el déficit fiscal con su consecuente creación de inflación, en la medida en la cual tú no vayas abordando el tema cambiario. Y el tema cambiario pasa por pagar las deudas que se tienen para los proveedores en extranjeros a los fines de poder adquirir materias primas nuevas. En la medida que tú no hagas esas dos cosas, el ajuste de precios, muy bienvenido, pero absolutamente insuficiente. Ahora, lo que me llama la atención, por ejemplo, es un título que vi, precio de alimentos por debajo de los bachaqueros. Es decir, el Estado compitiendo con los bachaqueros. Bueno, el Estado es el que generó los bachaqueros, ¿no? Me lo dice en la primera parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ya parece que el bachaqueo es una institución, hasta el Estado va a competir con ellos. Tú dices que el Estado generó los bachaqueros, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? El hecho del bachaquero, ¿qué es lo que es? Una persona que tiene acceso a comprar un producto que está muy escaso, cuya oferta es poca y cuya demanda es alta, y tiene oportunidad de venderlo a un precio mucho más alto. Y ahí se genera un negocio, ¿verdad? En la medida en que no hay abundancia de bienes, en la medida en que, y bienes requeridos regularmente, en la medida en que esos bienes pues son ¿cómo se llama?, buscados por personas que pueden intermediar esa comercialización y venderlos a un precio más alto. Fíjate lo que pasaba, por ejemplo, con el atún. Con el atún había un problema también de escasez muy fuerte, de consumo importante, y estaba también siendo bachaqueado. En lo que se ajustó el precio del atún, pues la demanda se corrigió a ser la demanda real y desaparecieron los bachaqueros en ese producto. Desapareció la intermediación informal. El bachaquero al final lo que es un comerciante, ¿verdad? Un comerciante informal. Sin duda en ningún país se quieren comerciantes informales, se quieren comerciantes formales para que provean distintas cosas. La primera es certeza de que lo que se está vendiendo es efectivamente lo que está vendiendo. No es un producto al cual yo le cambié la etiqueta, o un producto que está vencido, un producto que de alguna forma está malo y yo no voy a tener la capacidad de poderlo retornar al comercio en el cual lo adquirí, y que además del trabajo que estoy produciendo con las personas que tengo a mi alrededor, están pagando, están incluidas en el seguro social, están incluidas en el INSEE, yo estoy pagando impuestos sobre la renta, yo tengo un comercio formal con un local establecido. Eso es el comercio formal. El bachaquerismo es informal, pero la informalización del comercio es lo que ha sido la respuesta a la insuficiencia de productos. Pero que ha generado también la figura de la corrupción bachaqueada. Por ejemplo, me cuentan que de pronto en una cola llegan unos señores con influencia, incluyendo militares y policías, y dicen, pase usted para allá que van a venir otros a agarrar sus puestos. Y de pronto sale el dueño del negocio, se acabó la harina, se acabó el maíz, se acabó el producto. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, la corrupción, o sea, el ventajismo, en el sentido de que unos se colean en la cola porque tienen o más fuerza o más influencia, bueno, eso es una cosa que es absolutamente indebida. Pero al final, lo importante, indebido Carlos, dentro de lo indebido. Sí, pero al final lo importante es que el fenómeno se produce por insuficiente producción. ¿Y por qué hay insuficiente producción? Bueno, porque tenemos todas las condiciones en Venezuela. ¿En qué porcentaje es insuficiente la producción en este momento? Bueno, yo te diría en un porcentaje muy importante. Fíjate que... 60, 80%, ¿cuánto? Bueno, yo creo que sería alegre darte una cifra específica, Bueno, ¿no? pero sería triste no conocerla. La producción de las empresas, de acuerdo a la última encuesta de coyuntura, las empresas industriales en Venezuela estaban produciendo para el cuarto trimestre del año 2015 al 43% de su capacidad histórica. ¿Y ahora? En el primer trimestre del 2016
estamos, por supuesto, muy por debajo. No sé cuánto por debajo, estamos recogiendo las cifras. Pero es que además esto lo estamos haciendo, Carlos, con muchas menos industrias que las que solía tener el país. Entonces, si tú sumas que tenemos muchas menos industrias y las industrias que tenemos están produciendo por debajo de la capacidad histórica, pues por supuesto que hay mucha deficiencia de productos. Y eso tú lo puedes ver en las encuestas en las cuales se le va preguntando a las personas cuántas veces al día comen. Las personas que comen 1 o 2 veces al día, para las últimas encuestas que se nos presentaron, ya era 39% de la población, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta de que efectivamente existen insuficientes Para hoy, productos. ¿cuántas industrias menos hay en el país? Presumimos que hay, en comparación con el año 96, cerca de 8.000 empresas menos, lo cual es 2/3 partes de lo que hubo en el año 96. ¿Y los trabajadores de esas empresas están bachequeando? Bueno, los trabajadores, yo creo que están sumidos en la pobreza en la cual todos los venezolanos estamos sumidos hoy en día, porque cuando se sale de la industria se pasa a unas condiciones en las cuales las posibilidades de ascenso son muy inferiores. ¿Qué posibilidad le ves tú a la reanudación de este decreto económico hasta fin de año? Bueno, posibilidades todas. De emergencia económica. Posibilidades de que sea implantado todas, Carlos, porque se implantó pese a que... Ya está anunciado, y lo van a implantar. Ahora, ¿qué espera la industria de este decreto? Y además la Asamblea lo negó la primera vez y se implantó. Lo negó la segunda vez y se implantó, y lo va a negar la tercera vez, pero se va a volver a implantar. Ajá. Ahora, este decreto, nosotros también nos opusimos al decreto. ¿Y por qué nos opusimos al decreto? Porque el decreto parte de los supuestos equivocados, parte de las herramientas equivocadas y termina con unas ambiciones fantasiosas, ¿no? Este decreto habla de la guerra económica. La guerra económica es, bueno, yo te diría que para hacer un símil, en la antigüedad se decía cuando no se entendía por qué llovía, y se decía, bueno, el dios del sol y el dios de la lluvia y los demonios que no. En este momento, cuando no se entiende, se habla del imperio y se habla de la guerra económica y se habla de los especuladores, pero verdaderamente eso no tiene asidero en la realidad. La guerra económica existe solamente en la fantasía de los gobernantes. Todas las empresas quieren producir, ninguna empresa quiere cerrar sus puertas, todos los trabajadores quieren estar presentes en sus empresas, más en estos momentos en los cuales los trabajos y los ingresos se requieren con mucha firmeza. Aquí se pensaba que van a combatir la especulación y el desvío de comida. ¿Esto está presente todavía? Bueno, yo no entiendo qué es lo que él llama especulación y desvío de comida. Si por especulación se llama cubrir los costos y tener rentabilidad, pues bueno, por supuesto que toda empresa requiere cubrir los costos y tener rentabilidad, ¿no? Desvío de comida, si eso se refiere a que hay algunas personas que quieren comprar comida porque tienen más necesidades en su casa que otras personas, bueno, también eso habría que discutirlo. Lo importante es que en un mercado, normalmente, en la medida en que hay estímulo, es decir, demanda suficiente para que un producto se produzca, hay las personas que salen a producirlo. En la medida en que ese estímulo se trunca porque tú no le das rentabilidad, porque pones a las compañías a trabajar sin materias primas o le pones un cerco alrededor, pues se desestimula y no hay suficiente oferta. Aquí dice, actualizarán precios de 50 productos, entre ellos pollo, carne, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué llamarán actualizar? ¿Se va a bajarlo o subirlo? Bueno, no lo sé, pero como te dije en un principio, esa medida de forma aislada no es suficiente. La economía es un conjunto de medidas que tienen que ser pasadas todas simultáneamente para que interactúen unas con otras. Bueno, ahora, ¿cuál es tu otro planteamiento que hoy harías tú frente a esta situación que hemos analizado en este programa? Fíjate, Carlos, con Industria ha hecho 5 planteamientos. Claro, me lo has dicho. Los 5 planteamientos yo te los he dicho en el pasado y son: hay que pagar lo que se debe, y ahí me detengo un momento. ¿Cómo es posible que estemos pagando la deuda soberana del país, es decir, a los tenedores de bonos, cuando esa es una deuda que se puede reestructurar para diferir su pago en el futuro, y no estemos pagándole a los proveedores como para poder traer las materias primas que se requiere para que los venezolanos tengan acceso a bienes, ¿no? A mí me parece que eso es una cosa extraordinariamente equivocada, ¿verdad? Y que debería ser motivo de reflexión para los gobernantes y para toda la población. Pero al final lo que se requiere es pagar lo que se debe como para poder tener acceso a nuevas materias primas. Se requieren materias primas, se requiere la liberación de precios, por supuesto, pero además se requieren los subsidios directos para aquellos que no lo pueden pagar. Se requiere disminuir el déficit fiscal, y la única forma de hacer esto es transferir de vuelta empresas al sector privado, donde puedan tener la capacidad de producción, la eficiencia gerencial y la capacidad tecnológica que se requieren, y se requiere pues la actualización en términos de desarrollo tecnológico
se nos secuestró cuando se desvió la ley de ciencia y tecnología. Esos 5 puntos están perfectamente vigentes en este momento. Además, el control de cambio. Bueno, el control de cambios es uno de los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a las divisas como para poder traer materias primas. El control de cambio tiene que quedar relegado momentáneamente a algunos productos muy esenciales y lo demás tiene que ser a través de un mercado en el cual la tasa sea la tasa establecida por la libre oferta y la libre demanda, ¿verdad? Esos 5 puntos los seguimos sosteniendo en la medida que se aborden en su conjunto, en su integridad. Vamos, con la profundidad suficiente, pensamos que la economía Pero puede pareciera que funcionar. no han oído esos planteamientos de ustedes, porque nada se ha resuelto, ¿no? Yo Ni no un punto. estoy seguro si no los han oído, tal vez no los han comprendido. No lo han comprendido. Yo creo que para comprender la economía, Carlos, comprender la economía es distinto de comprender la política. La economía requiere tecnicismos. ¿Me vas a decir cómo se hace para comprender la economía en la próxima parte? Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿qué haremos para comprender la economía? Y aquí veo que hay otra cosa que yo no comprendo. El Sidor está paralizada desde hace 116 días, dice el Diario Nacional. Y eso afecta a la industria también, ¿no? Bueno, notablemente, no solamente por todo el sector metalmecánico, el cual está absolutamente carente de perfiles, de planchones, de pletinas, de ángulos, de tubos, pero también el sector de envases, en el cual todo lo que son envases de hojalata, para sardinas, para atún, para todos los productos que vienen en lata no se pueden sacar. También afecta al sector de las pinturas, al sector de los pegamentos. Es decir, la paralización del sector de lo que se deriva del acero es muy grave para un país. Más allá, una industria, aun cuando sea una industria de alimentos, más allá de los envases, no puede sobrevivir en la medida que no tenga estructuras sobre las cuales apoyar máquinas, cambiar almacenes, trasegar aceite, la infraestructura de una industria depende del sector metalmecánico. Tú hablabas de comprender la economía. Es difícil no entender cómo un ministro como Pérez Abad, que viene del sector industrial, llámese pequeño, grande, mediano, no comprende la economía. Bueno, yo creo que un empresario tiende a ver, y me incluyo dentro de eso, un empresario tiende a ver la economía desde el punto de vista de sus necesidades, ¿verdad? Desde el punto de vista de sus alcances, ¿no? La economía es un conjunto sustancialmente más grande y tú no puedes actuar micromanejando, llegando a un pacto con alguna compañía, estableciendo un permiso para otra compañía, dándole un permiso de liberación de personal a una tercera. La economía responden a los estímulos, ¿verdad? En la medida en que hay el estímulo por transferir las reservas a moneda dura, toda la población lo va haciendo y eso es una fuerza que tú no puedes ir deteniendo con pedirle a uno u otro que no lo vaya haciendo. Así que tienes que desestimular eso a través, de medidas como la monetización, la cantidad de dinero circulante que hay en la calle o las tasas de interés. En la medida que aquí tenemos unas tasas de interés que están muy por debajo de la inflación, en esa misma medida las personas salen a comprar bienes como para protegerse de la inflación. Si tú no comprendes eso, pues vas a tener un consumo desbordado. Está viendo un informe en el quinto día que sale esta semana que dice que han descendido las importaciones. ¿Por qué? Porque no hay dólares, ¿será? Efectivamente. Fíjate que en la medida en que no hay dólares, nos quedamos los industriales y gran parte del comercio venezolano se quedó moroso con los proveedores internacionales de bienes, de materias primas, de bienes intermedios y de bienes finales, ¿no? Yo he relatado en muchas oportunidades que a principios del año pasado, estaba en una feria química en México y que estaba hablando con un proveedor de materias primas. Y cuando le dije que era de Venezuela, estuvimos hablando muy cordialmente, técnicamente sobre un producto. Cuando me le dije que era de Venezuela, me dijo, mire señor, no sigamos hablando. Nosotros no hacemos negocios con Venezuela. Le dije, bueno, pero no está bien, no hay ningún problema. Compramos a través de un distribuidor de usted. Dice, no se preocupe. Mi compañía no hace negocios con venezolanos porque los venezolanos son morosos. Así que buenas tardes, no sigamos hablando. Entonces esa es la condición en la cual estamos los venezolanos en el extranjero.
¿cómo vamos a poder comprar materias primas si no hemos pagado lo que aún debemos? Ahora, ¿en qué porcentaje está importando el sector privado? Porque tengo entendido que la mayor importación es de productos alimenticios del gobierno, de productos alimenticios, ¿no? Y muy malamente, Carlos, porque en la medida en que se importan productos terminados, tú estás importando con un valor agregado que debería haberse quedado en Venezuela. Cuando se importan materias primas, tú pagas mucho menos, erogas mucho menos dólares y terminas teniendo muchos más productos terminados. Fíjate ahí el caso de Empresas Polar. Empresas Polar dice que por cada dólar que se le da en materias primas, ellos generan 18 dólares en productos terminados. Entonces, ¿para qué vamos a importar el producto terminado teniendo empresas nacionales que puedan fabricar los productos que los venezolanos requieren? Aquí lo que hace falta es desarrollar la industria nacional, no solamente por la balanza comercial de no erogar 18 dólares en vez de $1, sino que además también por los puestos de trabajo, Carlos. ¿Dónde quedan los puestos de trabajo de los trabajadores? ¿Cómo tienen acceso los venezolanos a tener ingresos que sean mejor que el salario mínimo en la medida en que los puestos de trabajo van desapareciendo? ¿Tú crees que Polar va a desaparecer? Yo espero que no, por Venezuela, ¿verdad? Por los consumidores ¿Qué pasaría venezolanos y por los puestos de trabajo venezolanos. ¿Qué pasaría si desaparece Polar? Bueno, yo creo que pasaría lo mismo que va pasando en la medida que todas esas otras industrias han ido desapareciendo. En la medida que un país se va desindustrializando y se van rompiendo las cadenas productivas, en esa misma medida el país se va empobreciendo. Y en este momento, fíjate que el gobierno venezolano lo que es un distribuidor de miseria, ¿verdad? Las pocas migajas que van quedando las van repartiendo a dedo entre una compañía y otra, en vez de generar un entorno en el cual todas las compañías puedan florecer. Y yo creo que hay que ser muy claro, con las políticas adecuadas, con las políticas económicas adecuadas, la economía puede reflotar. Podemos tener muchos más bienes, podemos tener muchos más puestos de trabajo. ¿En cuánto tiempo nos recuperamos? Si Bueno, se adoptaran las medidas que ustedes plantean. Bueno, yo creo que ahí hay tres tiempos, Carlos. Ahí el tiempo como para poder poner operativas las compañías que existen en este momento es meses, a partir de cuando se comienza a reestructurar. Para esto hay que, como te digo, hay que asumir la corrección del déficit fiscal, hay que reestructurar la deuda, hay que pedir un crédito internacional, porque sin dólares tú no puedes hacerlo, ¿verdad? Pero entonces puedes reflotar esas compañías. Después viene un segundo tiempo en el cual habría que poner toda esa cantidad de compañías que, digamos, que dejaron de tener actividades hace tiempo o que pasaron a manos del Estado. Tal como Sidor, tú estuviste leyendo en el periódico que estaba parada por completo, pero que además cuando estaba en manos del sector privado producía 4 veces más acero que cuando estaba en manos del sector público. Entonces, todas esas compañías hay que ponerlas operativas nuevamente, y un tercer tiempo en el cual se tienen que crear las políticas que estimulen que se genere mucha más industria, que haya mucha más inversión en Venezuela. La primera, yo creo que es meses. La segunda, yo creo que sería un periodo de unos pocos años. La tercera toma varias décadas en ponerla para que sea floreciente. Aquí estuvo el presidente de la Federación Médica y me dijo que el 95% era el desabastecimiento de la medicina en los hospitales públicos y en la clínica privada 60-70%. Esa industria está boqueando, como dice. Bueno, esa industria, fíjate que los laboratorios venezolanos producían el 70% de las medicinas que los venezolanos consumían, ¿verdad? Y eso era en el año 96. Para el año 2012 solo producían el 40% de lo que los venezolanos consumían. Ahí tú te das cuenta cómo hay un proceso de destrucción de industria. Y con eso viene asociado un proceso de destrucción de mano de obra. Los trabajadores que trabajan en esa industria, no solamente los obreros, digo los ingenieros, los técnicos, los licenciados, los investigadores, gente que gana buen nivel de remuneración y que a través de la industria va teniendo acceso a mejor vida profesional y por ende mejor vida social, y que se va generando una clase media sin la cual un país no puede sobrevivir. Eso va desapareciendo en la medida que van desapareciendo las industrias. Así que esa industria ha tenido un proceso de destrucción muy fuerte. Estamos terminando el programa. Cuando tú oyes, por ejemplo, que el presidente de la República dice, ¿oíste? Oligarquía, no lo que haga, oligarquía. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, yo lo que creo, Carlos, es que en la medida en que el presidente no se asesore, ni este presidente, ni cualquier presidente se asesore debidamente, viendo el fracaso del modelo que ha creado, como para poder ser capaz, tener la capacidad intelectual suficiente de poder salir del fracaso y empezar a seguir los modelos que en otros países han sido exitosos, en la medida en que no haga eso, en esa misma medida vamos a seguir sumidos en la pobreza. Están importando medicinas de Cuba, me dicen, unos genéricos. Eso yo no lo sé. ¿No? No lo sé, la verdad. Eso no pertenece a la industria. Sí pertenece a la industria, pero no sé exactamente si vienen de Cuba o no vienen de Cuba. La verdad es que yo he escuchado eso, pero lo he escuchado de forma informal. No te lo podría aseverar yo, pues, ¿no? No podía averiguarlo.
Podría averiguarlo para el próximo programa. para el próximo programa. ¿Qué otra cosa tienes que decir? Bueno, lo que te quiero decir, Carlos, es que más allá de las penurias por las cuales los venezolanos estamos pasando, lo que tenemos que tener muy claro es que no tenemos que estar así. Esto depende de que nosotros todos los venezolanos empujemos por un cambio de políticas públicas hacia un entorno de libre mercado, en el cual no sean los controles los que obliguen a las condiciones de la compañía, sino que sea, digamos, la libre iniciativa, el emprendimiento y las posibilidades el entorno donde nos manejemos. ¿Qué sabes de Polar, de la cervecería? ¿Se acabó? Bueno, por lo menos está parada en este momento muy desgraciadamente y me parece que eso no solamente es malo por los consumidores, por los bebedores, dado que hay toda una conducta, digamos, del consumo de cerveza en Venezuela, sino también por los muchos trabajadores, tanto directos como indirectos, y más allá de eso por el país, porque la recaudación que genera la industria licorera para todas las alcaldías me parece que va a limitar mucho las ¿Y posibilidades. las otras plantas de Polar? Bueno, las otras plantas de Polar hay algunas que están funcionando, muchas que están paradas, así que el hecho de que pare Polar es muy grave, pero el hecho de que pare cualquier compañía en Venezuela es muy grave, Carlos. Así que yo creo que ante el fracaso que estamos teniendo, el Ejecutivo Nacional tiene que darse cuenta de que Hay tiene empresas que han políticas ido, públicas. hay empresas que se han trasladado a otros países de aquí. Muchas, ¿Sí? muchas con muchos productos, ¿no? Y ya llevamos muchos años en eso. Okay. En temas digamos, de productos de cuidado personal, lo que es fabricación de pasta de dientes antes era netamente local. Ajá. Lo que era fabricación de jabón en pastillas era netamente local. Venezuela lleva muchos años ya produciendo algo, muy poco, pero importando gran Hay cantidad de gente esos productos. comprando industrias también que vendieron diablitos, no sé qué cosa, ¿qué sabes tú de Bueno, eso? yo creo que estamos en el momento en el cual llegan los buitres y empiezan a rondar sobre la carroña, ¿verdad? En la medida en que las compañías lo que valen es carroña, ahí hay buitres siempre buscando. Los fondos buitres. Los fondos buitres. ¿A ti no están amenazados los fondos buitres en tu industria? Bueno, a mí en el caso personal no te podría decir, pero yo creo que el país, en la medida que sea percibido como carroña, en esa misma ¿Y de medida... dónde salen podrá. esos buitres? ¿De aquí, viene De las adentro, de afuera? de las personas que sienten que en la medida en la que haya digamos, un cambio, en esa misma medida pues, pueden estar comprando en precios bajos. Pero lo ¿Y importante... puede estar comprando en un país que no tiene expectativas? Bueno, todo aquel que compra muy barato, pensando que la ¿Que compañía... puede vender caro? que la compañía va a valer mejor, va a valer más en el futuro, está pensando que va a haber una transición hacia una economía de mercado. Ojalá la tengamos Ok. y esas personas puedan hacer alguna renta, pero lo importante es por el país y por los trabajadores, que el país pueda tener productos y que los trabajadores puedan tener puestos de trabajo con unos salarios que les alcance como para pagar los bienes que requieren. Tú no tomas cerveza, ¿no? Yo no. Ok. Yo tampoco. Gracias, Arquiaga. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con el general Cliver Alcalá. Estás viendo Diálogo con... Bueno, desde el gobierno se ha venido insistiendo en que en este país los problemas de desabastecimiento y de escasez, entre otras cosas, se generan por una guerra económica. Acabo de entrevistar a uno que no es general, pero que habla también de guerra económica. Y ahora tengo a un general que se llama Cliver Alcalá Cordones, medio coreano y medio caraqueño. Y le pregunto, usted como general, ¿cómo está la guerra económica? Pero yo creo que la guerra económica realmente existe, ¿no? Pero la generamos desde el seno del gobierno. Recordemos qué pasó con Cadivi. Cadivi se dilapidó una gran cantidad de recursos de los venezolanos que hoy necesitamos. Además, el paso de algunos ministros de alimentación que originaron una serie de corruptelas. Hoy vemos subalternos de esos ministros detenidos, pero el jefe libre, así como Cadivi. La guerra económica la origina
la cantidad de trámites que generan corrupción. La guerra económica la origina un diferencial cambiario que promueve esa corrupción y la indiscrecionalidad de los funcionarios públicos en la administración pública. Creo que sí, hay que observar realmente de dónde proviene esa guerra económica. En esa guerra económica hay también generales, ¿no? Por supuesto. Lamentablemente, dos muchachos, dos buenos generales, pero que como administradores de las responsabilidades que le dieron, no supieron estar a la altura. Venezuela perdió una gran cantidad de millones de dólares que, repito, hoy necesitamos para medicina, hoy necesitamos para la comida, porque lamentablemente nos convertimos o profundizamos en el estado rentista y dependiendo del precio del petróleo, es el tamaño de la economía nuestra. O sea, creo que una buena investigación por parte de los organismos competentes con relación a los responsables reales de la guerra económica sería un buen paso. Y en el caso del Ministerio de Alimentación, ¿qué dices tú? Bueno, el Ministerio de Alimentación es conocido que una serie de compañeros que estaban en Pedeval, Militares también. militares y civiles, o militares retirados y civiles. Y generales también. En el Ministerio de Alimentación hubo generales, pues, y hay generales ahorita. Pues. O sea, porque realmente el logístico por naturaleza es el militar, ¿no? Y no quedamos en que los generales iban a ir a sus cuarteles. Bueno, el éxodo nunca se dio. El éxodo nunca se dio. Pero yo creo que si el militar es competente, si el militar cumple con las expectativas del cargo que le dan, ¿por qué no puede estar el militar en un cargo público? Ahora, tú eras hombre de confianza de Chávez, y Chávez siempre te nombraba como uno de los que se fajó con él en épocas de crisis. Correcto. Y tú perteneces al movimiento chavista. Claro. ¿Esto que estás diciendo no te trae problemas en tu organización? Yo creo que es necesario la recuperación del chavismo. ¿Cómo? Bueno, hay instrumentos en nuestra Constitución. Yo fui el primer oficial que dijo que la Fuerza Armada era chavista y que es la garante del instrumento que creó nuestro comandante ¿Y presidente. la Fuerza Armada en este momento es chavista o qué? Por supuesto. Yo estoy convencido que es chavista. Pero, y el pueblo en gran parte ¿Es también chavista o es institucional? ¿O pertenece a un partido o no pertenece? ¿El chavismo no es un partido? Bueno, Chávez pasó a ser una referencia nacional, internacional y su legado, por ejemplo. O sea, el mayor protector de ella es la Fuerza Armada. Pero es la protección del legado real de Chávez. O sea, el comandante presidente de Chávez. Y el legado de Chávez está ahorita delegado por Chávez en el presidente de la República. Sí, pero debemos saber cuál es la verdadera protección de ese legado. El comandante presidente creó una constitución que nuestra Fuerza Armada es el principal elemento de proteger esa constitución y de proteger los mecanismos ideados por el comandante en esa constitución. O sea, yo creo que por ejemplo, te puedo decir el tema del referendo revocatorio. El comandante presidente, en un momento de crisis no muy fácil para él, asumió el referendo revocatorio. Porque él lo ideó, él lo indicó en nuestra Constitución. El verdadero valor de ese legado es la protección de todo eso. ¿Por qué le vamos a tener miedo a un revocatorio? Es posible que los resultados de un revocatorio no sean favorables para el chavismo, pero yo creo que tendería a unificar el chavismo, su resultado. Pero no podemos tampoco pedirle al chavista, al del pueblo chavista, que nos apoye constantemente cuando no le estamos brindando la mayor suma de felicidad en este momento, desde el punto de vista de sus necesidades médicas. ¿Y cómo unes tú un movimiento que cuando se den los resultados, cualquiera que sean, ganan, dice, bueno, nosotros ganamos, allá los pesimistas que decían que no ganan, y si pierden, van a echar la culpa a los que perdieron, ¿no? ¿Cómo unir eso? Para mi concepto, en la situación actual del país, producto de esa guerra económica, Ajá. que nos ha llevado casi a una crisis humanitaria. Y tú lo puedes ver constantemente. O sea, y aquí vengo. Para reconocer que estamos en crisis, hay que primero que aceptarlo. Y para poder solucionar esa crisis,
tenemos que decir, bueno, tenemos esta crisis. Chávez lo decía. El comandante presidente, cuando se equivocaba en algo, siempre salía, me equivoqué en esto, y creo que la orientación para salir de esto es un giro, un cambio o unas nuevas medidas, ¿no? Claro. Y tú lo conoces mejor que yo, pues. Creo que más de 10 intervenciones tuvo contigo Aquí sí vino aquí entrevistas. a través de las entrevistas, pues. Y el presidente era... Y peleábamos y era y predecible, discrepábamos. pero era predecible. Claro, sí. Utilizaba la mayor herramienta que puede tener un revolucionario, que es la ética y la verdad. Yo creo que el rescate del chavismo va por ahí, el rescate de la ética y el rescate de la verdad. Y proporcionarles al pueblo, proporcionarles al militante, proporcionarles al soldado. El estímulo Tú que nuevamente de la conoces moral. la Fuerza Armada, si yo te pidiera un diagnóstico de cómo está en este momento la Fuerza Armada por dentro, ¿qué me dirías tú? ¿Está fracturada? ¿Está rodilla en tierra con su comandante en jefe? ¿Está institucionalizada? ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada? Damos un receso de hora pregunta. Correcto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé la pregunta. Bueno, yo creo que nuestra Fuerza Armada bolivariana está, en cierta forma, de la misma forma que está la sociedad venezolana. Sufriendo los embates de esa guerra económica, que ya te dije, a mi modo de ver, sus orígenes. Habrá muchas interpretaciones, habrá muchas discusiones sobre el tema de la guerra económica, pero creo que la génesis de esa guerra está... ¿Tú crees que la Fuerza Armada quiere revocatorio? No se trata de quererlo o no quererlo. Si el revocatorio... Porque ellos votan. Ellos votan. Ajá. Bueno, y en ese caso estarían votando contra su comandante en jefe, pues. Pero, o a favor de su comandante en jefe. Ajá. ¿Tú qué Bien. piensas? No, eso es una libre decisión de cada uno. ¿Por quién votaría Cliver? Yo creo que yo votaría por Venezuela. Yo votaría por evitar la crisis social. Yo votaría por el reencuentro, sobre todo del chavismo, del militante. Porque esto no acaba, el chavismo no acabaría por un resultado adverso. Porque la historia va a acabar con un movimiento o con un movimiento político que tanto le costó al comandante Hugo Chávez de construir porque perdamos una elección. Ya perdimos una en el pasado. La crisis social afecta a la Fuerza Armada. Por supuesto. Hace poco, un caso que a mí me marcó mucho, de unos muchachos que estuvieron en Barquisimeto, iban en una camioneta y llevaban unos chivos muertos. Y cuando le preguntaban, decían que ellos no tenían cómo comer, eran unos soldados. Entonces, esa situación está viviendo la Fuerza Armada en este momento. Yo creo que la está viviendo el pueblo venezolano. O sea, el taxista que me trajo me decía, no consigo arroz, no consigo esto, o sí lo puedo conseguir, pero a través de la estructura del bachaqueo. Pues. O sea, una estructura que se generó y que tiene una fácil solución. Y yo creo que está también otro elemento importante en la guerra económica, el diferencial cambiario que tenemos nosotros. El diferencial cambiario tumbaría todo, o sea, la solución al diferencial cambiario tumbaría todos los elementos que han generado esta guerra económica. Pues. O sea, porque, y que el Estado tiene sus herramientas de subsidio para el más necesitado, o incluso de la profundización de esas misiones. Mira, el presidente ha dicho que de la oposición se maneja una conspiración contra su gobierno. Correcto. Y hasta donde yo sé, y mira que yo tengo de los 14 años en esta profesión, Correcto. he leído los procesos en América Latina y aquí también, los conozco, no hay conspiración civil sin militares, porque son los que tienen las armas. Te pregunto, ¿tú crees que la Fuerza Armada en este momento está ganada para una conspiración? No, en absoluto creo que no. El nivel de apego a la Constitución y a la democracia por parte de nuestros militares no lo puede cambiar nadie. O sea, un revocatorio adverso sería acatado por la Fuerza Armada. Por supuesto. O sea, es que la revolución
no fenece porque se pierde un revocatorio si llegase a perderse. Porque yo creo que a la hora de activarse, bueno, comienza el trabajo. Hay que recuperar la militancia, hay que recuperar los cuadros del 4 de febrero que fueron desplazados del gobierno en algunas cosas. O sea, no lo digo por mi caso, lo digo por mi promoción. Okay. Lo digo por mi promoción, que 5 mayores generales del 4 de febrero. Fíjate, aquí veo, la Guardia Nacional dispersó en la autopista marcha opositora. ¿Cuál crees tú, si tú fueras el jefe de la Fuerza Armada, el papel que la Fuerza Armada tendría que jugar frente a estas protestas de la oposición? Bueno, yo creo que la Fuerza Armada es, como te decía, el protector del legado de Chávez. Deja que la gente dé su opinión. Un delito no es dar una opinión. O sea, yo no estoy cometiendo un delito en tu programa por dar mi opinión. O sea, hasta donde sé, hay libertad de expresión. Deja que la gente se exprese. Hagamos el trabajo para que las necesidades que tiene el pueblo en este momento, y pueblo englobo la Fuerza Armada también, el soldado, el sargento come, el oficial necesita llevar también los alimentos a su casa, ¿no? O sea, y debe encontrarlo. O sea, Así, sigue. la búsqueda esa para todos de la mayor felicidad posible. Hace poco tuviste unas declaraciones polémicas sobre lo del arco minero. El arco minero. ¿Qué pasa ahí? Tú que estuviste en esa zona, Sí, yo ¿no? estuve ahí. Bueno, ese es un problema muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Por cierto, un compañero general activo me escribió y me dijo, mi general se quedó corto. Claro, yo tengo 3 años fuera de Guayana. Pues. Ah, Me dice, en La Paragua, cuando estábamos nosotros, pues, yo vivía volando específicamente las balsas que extraen oro del río Paragua, con explosivos, y normalmente era difícil encontrar más de 10 balsas. El general activo me dice, mira, ahí hay más de 200 balsas en ese río. De veras me quedé corto en el daño que origina una balsa desde el punto de vista ecológico, ¿no? Claro. Ahí es la extracción del lecho del río, claro. del diamante, ¿no? Pero más allá de esa problemática, yo creo que ahí tiene que haber un tema de conciencia. Es el país, es el país, es la ecología que nos va a permitir a nosotros dejar a nuestros hijos algo importante desde el punto de vista de la reserva de nuestra agua, ¿no? Y de nuestra electricidad que se produce ahí, de la electricidad limpia, ¿no? Entonces, hay un problema grave, creo que... ¿Qué crees tú que debe hacerse o no hacerse ahí? Bueno, es un trabajo que tiene que ser mancomunado. Ahí sale nuevamente la ética del funcionario público. Es imposible que sin la complicidad del funcionario público que le brinda seguridad a esa zona del país estén más de 200 balsas en el río Paragua, que son balsas que están depredando, que están sacando una riqueza del suelo que no es de los que viven en esa región, ese es del pueblo venezolano. Y que no hace falta, porque como le decía yo en mi anterior entrevista, no hace falta esa riqueza para el daño que nos puede ocasionar. ¿Y de quién son esas balsas? Bueno, ahí habría que hacer una son... inspección y determinar de quién son. Pues. Pero más allá de quién son, el primer paso sería destruir toda esa... Ni son balsas ni son bolsas, como dicen. Y cada balsa tiene una inversión cuantiosa en dinero, porque eso tienen motobombas gigantescas, tienen trajes de uso, tiene de todo. Mira, pasa por tu mente meterte en la política, aspiraciones políticas, como por ejemplo tu compatriota Rodríguez Torres. No, en lo absoluto. ¿Tú qué opinas de las aspiraciones de Rodríguez Torres? No me gustaría opinar sobre él porque creo que él es el que debe dar su... Bueno, tiene su derecho, ¿no? Claro, es un venezolano, creo que con conocimiento de lo que estaba pasando en el país, cuando él era ministro de Interior y Justicia, y que él creo que debió haber tomado también medidas para evitar lo que nos está presentando ahorita
El modelo tema de cubano seguridad. tiene que ver con el modelo chavista. Tú que conociste a Chávez por dentro. No, yo creo que el modelo chavista tiene que ver con la figura de Chávez. Yo creo que había una relación como con cualquier otro país, con Cuba. Y de Cuba yo creo que se aprendía mucho. Yo lo decía en el programa anterior. Yo en Cuba, cuando visité unas unidades militares, nivel brigada, yo acucioso buscando. Yo le decía, el tema, ¿cómo hacemos con el tema de que el soldado de tierra conozca lo que está pasando en el aire? Bueno, todas esas unidades tienen una estación del radar que informa el menor movimiento en el aire. Y todo el personal que está en esa unidad sabe que está volando arriba. Si es legal, si es ilegal, si es enemigo o si es lo que sea, ¿no? Okay. O sea, nosotros adolecemos en este momento de eso. ¿Cuál es el futuro que según Cliver Alcalá le ve al movimiento chavista? No, le veo futuro. Porque los avalados dicen una cosa. No, pero... ¿Tú crees en los avalados? No. No, hay mucha gente. Los respeto. Hay muchos militares que creen en los avalados, ¿no? Respeto el sincretismo religioso, respeto católico yo. O sea, apostólico hermano. Me formé en eso. Y nosotros los militares, en su mayoría, nos formaron incluso en la calle militar. Dentro de todos los viernes de la misa, la misa religiosa católica, ¿no? Y el hogar también le indica a uno la formación cristiana, del catolicismo. Yo creo que el chavismo tiene mucho futuro. No podemos pensar que por una coyuntura o con la coyuntura actual el chavismo pueda fenecer. Creo que lo que hay es que brindarle a esa estructura más atención. Vi que en estos días Estados Unidos ratificó la acusación contra varios venezolanos por violación de derechos humanos. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, Estados Unidos se ha convertido en eso, en castigar, señalar. Sabes que yo me encuentro en la lista Clinton, por decirlo también, ¿no? Pero bueno, la conciencia de cada uno de los que están señalando dirá si son culpables o son inocentes. ¿Tú no te sientes violador de los derechos humanos? Yo no he violado derechos humanos, no he sido narcotraficante, no he sido terrorista. Soy un venezolano que durante las funciones que ejercí como oficial, las cumplía cabalmente, las funciones que me correspondían. Bueno, gracias, Cliver Alcalá, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.